Empezaba a caer la tarde y aquel día tenía que ir a las fiestas patronales del instituto. Para algunos era muy emocionante llegar y reunirse con mis demás compañeros, pero para mí no era tan agradable, ya que yo vivía en el campo y mi casa estaba a 15 minutos de caminata para coger el bus y llegar a mi destino. Aparte de eso, las fiestas empezaban a las 7:30 de la noche. Si no hubiese sido por salvar el semestre, no hubiese podido contarles lo que me pasó. Al salir de mi casa, no quise coger el camino asfaltado y con iluminación, porque había un chaquiñán de desvío que solo me tomaba unos 7 minutos máximo para llegar a la parada de buses. Y sí, ese chaquiñán aún era de tierra y cercos de cabullones, muy estrecho, que si una pareja de novios hubiesen caminado abrazados, no hubiesen entrado. Cogí ese chaquiñán ya que por mi mala costumbre de no salir a tiempo, ya se me hizo muy tarde. Caminaba a pasos rápidos, ya que el sol cada vez se ocultaba más pronto que mis pasos. Para distraerme, puse un poco de música en mi celular a volumen moderado, y así no pensar en alguna cosa mala. Caminaba lo más pronto y ya solo me faltaba pasar la montaña semirrocosa. Ya agitado al subir la montaña, casi resbalo en un montón de piedras grandes. Al casi caerme, algo me llamó la atención entre el sombrío del árbol de capulí. El árbol tenía aspecto de verano, con sus hojas muy verdes y sus frutos aún en flores blanquecinas. Se podía distinguir aún el árbol, ya que en el horizonte había un poco de iluminación del atardecer. Impactado por cómo se reflejaba el árbol al frente del horizonte, vi destellos de color amarillo neón del tamaño de mosquitos. Eran hermosas luciérnagas que bailaban alrededor del tronco del árbol, una imagen perfecta para subir a mis redes sociales. Cuando quise cambiar a modo de cámara a mi celular y todo el brillo alumbró a mi rostro, de un momento a otro cambió todo el panorama y todo a mi alrededor se volvió oscuro. En ese instante entró un escalofrío en todo mi cuerpo. Alumbré con la pantalla del celular hacia el árbol, y el árbol tenía un aspecto escalofriante, lleno de lanas de moho sin ninguna hoja. Decidí caminar y alejarme lo más pronto, pero todo empeoró. Empecé a escuchar voces entre conversaciones de dos personas adultas que hablaban en quichua. Mis abuelos nunca me habían enseñado a entender o hablar el idioma. Alumbré con mi celular al tronco del árbol, pero no había nadie. El silencio volvió a reinar. Di el siguiente paso y de pronto escuché trozar como galletas algo en el suelo. Con curiosidad y temorizado, alumbré a donde había puesto mi siguiente paso y no podía creer lo que había en ese camino. Eran restos fósiles de personas. Con lo asustado, solo pude distinguir dos cráneos entre un montón de restos fósiles. El temor se había apoderado de mí y lo único que hice es retroceder, ya que al alumbrar al frente de mí, vi dos pares de miradas fijas hacia mí. Tenían vestimenta de personas de la época de los puruáes, y yo no podía mover ni un solo pelo de donde estaba parado. Con temor retrocedí hasta llegar al tronco del árbol, y vi como una luciérnaga bien encendida volaba cerca de mi rostro. Ahí recordé que mis abuelos decían que si encontraba una luciérnaga en la noche, era el espíritu de uno de mis familiares fallecidos que se convertían en ángeles protectores de la noche. Las miradas de aquellos indígenas eran cada vez más intensas, que empezaban a rodearme. Inmediatamente, atrapé sin aplastar a la luciérnaga y me senté de forma fetal recostándome en el tronco del árbol. Cerré muy fuerte mis ojos y empecé a rezar. De un momento a otro, me envolví del silencio nuevamente, y cuando me di cuenta, solo sonaba la canción de mi celular. Asustado me levanté del suelo con dolor de cabeza. En ese instante me di cuenta que en el resbalón que me di hace un rato hizo que me golpeara la cabeza y quedase desmayado.
Alumbré al árbol y aún tenía el aspecto de verano. No había cambiado nada a mi alrededor. Alumbré más allá del camino. No encontré ningún resto fósil humano. En ese mismo instante, medio adolorido, caminé de regreso a mi casa a contar a mi familia lo que me había pasado. Lo más asombroso de todo era que una luciérnaga aún volaba detrás de mí, como que si me estuviera resguardando. Cuando llegué a la casa y le conté lo que me había sucedido, mi abuelo entre risas me contó que a mi bisabuelo algo similar le había pasado en aquella loma. Me contaba que en ese día que sacaron el Chaquiñán habían encontrado restos fósiles humanos que le habían enterrado a un costado de la misma loma.